En la actualidad ya no podemos ver para creer, porque ahora, con un clic y pocos minutos, podemos convertirnos en cualquier otra persona. Hacer que un personaje diga nuestras propias historias o incluso crear vídeos difíciles de detectar si son o no reales. En los últimos meses he estado probando los mejores modelos de IA para vídeos disponibles, pero encontré que ninguno vale para todo. Por ello, estuve comparando cada una de estas para ver cuál es la mejor según el tipo de vídeo que queramos crear en cada uno de estos 6 bloques. Las reglas son las siguientes: te diré la mejor inteligencia artificial para cada una de estas, y si coincide que alguna no sea gratuita, te diré una alternativa para que todo lo puedas utilizar de una forma totalmente gratuita. ¿Suena bien? Pues comencemos por la primera. Vamos a comenzar con la que a fecha de hoy se posiciona en la top 1 entre las IAs de vídeos de inteligencia artificial. Ya sea de texto a vídeo o de imagen a vídeo, algunos rankings posicionan el modelo 2.5 lo más alto. Para comprobarlo, tenemos que saltar a Kling AI, una plataforma que te la voy a dejar abajo en la descripción junto a toda la que veremos a lo largo de este vídeo. Desde aquí, para poder utilizarla, tenemos que clicar en Try It Now. Y una vez iniciemos sesión con nuestra cuenta, nos encontraremos con el último modelo de 2.5 Turbo. Desde aquí, en el apartado de texto a vídeo, vamos a poder reconvertir cualquier cosa al formato vídeo, como por ejemplo un hombre mirando las vistas de la montaña en donde asoman un montón de nubes. Aquí le pido que sea de efecto realista y ya teniendo todo descrito, clico en generar, pues ya nos diría que tendríamos nuestro vídeo en torno a 2 minutos y cuando esté generado te lo dejo por aquí. Otra de las cosas que podemos hacer es que los vídeos tengan audio generados por inteligencia artificial. Y es que si yo le escribo aquí cualquier prompt, como la de que un robot está chateando por el móvil en su salón mientras bebe una taza de aceite, si yo activo esta opción de efectos de sonido, pues ahora también se le va a incluir audio a esos vídeos. Para verlo, voy a clicar en generar para que después de los 3 minutos nos encontremos con este resultado. Aquí, como podemos ver en este ejemplo, parece que el robot empieza a hablar, aunque nosotros no le hemos especificado nada en específico. Pero debemos tener en cuenta que a día de hoy Kling no es capaz de generar audios con una narración que queramos que diga el personaje en concreto. Y para probar este ejemplo sobre el apartado prompt, le voy a decir que un pingüino flotando en el espacio con un traje de astronauta, mientras mira la Tierra desde la distancia, dice vaya, sí que llegué lejos con esta IA. Esto ahora, nuevamente, si mantenemos activo la opción de audio y le damos a generar, el resultado sería este de aquí. Sí que es cierto que el vídeo tiene muchísima calidad y los sonidos son muy característicos de un pingüino, pero como podemos ver no ha sido capaz de decir esa frase. Para que pueda hablar, realmente vamos a tener otras herramientas que lo hacen mejor como Veo 3.1, y es que si lo comparamos, este sería su otro resultado. Vaya, sí que llegué lejos con esta IA. Hablando de comparaciones, te quiero mostrar los 3 resultados que acabamos de ver en Kling con otro que ahora mismo será anónimo, ya que me gustaría que me dijeses si realmente ves mucha diferencia. Te lo dejo por aquí. Esta IA desconocida te la estaré desvelando en breve, pero antes debemos tener en cuenta que Kling AI también está entre las posiciones primeras en cuanto a generar vídeos a partir de una imagen. Y es que si nosotros clicamos de imagen a vídeo y le subimos una fotografía como esta de aquí, al clicar en generar podríamos encontrarnos con un siguiente resultado que también te voy a poner al lado la comparativa con la herramienta desconocida. Bien, te he puesto una herramienta desconocida ya que realmente Kling AI nos deja utilizar su mejor modelo con un límite de 3 vídeos. Si nos fuéramos un plan de pago, debe de tener en cuenta que cada vídeo nos costaría unos 4 centavos, siempre y cuando escojamos el plan anual de $10 al mes, y de hecho a día de hoy solamente veo la opción de obtener un plan anual, pero que al cambio sería por ese precio. Por ello te quiero mostrar otra alternativa que nos dé unos límites mucho mayores. Para ello tenemos que saltar a Meta AI, otra plataforma que te voy a dejar abajo en la descripción, siendo esta la alternativa de Kling AI ya que sus límites son muy pequeños. Y es que desde aquí realmente vamos a poder crear un montón de vídeos de calidad como los que estás viendo ahora. De hecho, todos los que te he mostrado en la comparación lo habría hecho antes con esta herramienta de aquí. Y es que para crear un vídeo todo lo que tenemos que hacer sería clicar en este apartado de aquí, seleccionar el apartado vídeo y poner cualquier descripción, como por ejemplo un alien leyendo un periódico. Clico en animar
y ya por aquí nos empezaría a procesar 4 vídeos. Y si vemos alguno de los resultados, como por ejemplo este de aquí, pues podemos ver cómo realmente el vídeo que nos ha generado es muy coherente, los movimientos están bastante bien hechos y en definitiva tenemos un resultado que no tiene nada que envidiar a modelos como Kling AI. De esta plataforma sí que es cierto que no podemos generar audios. Para ello tenemos el siguiente bloque en donde lo estaremos viendo más en detalle. Pero ten en cuenta que sobre Meta AI también te voy a estar dejando este vídeo en donde lo estuvimos viendo en todo detalle. Lo cierto es que con esto, junto con lo que estaremos viendo en breve, vamos a poder crear vídeos de una forma muy sencilla. Eso lo podríamos aplicar a un hobby o incluso para ofrecer servicios de creación de contenidos a empresas. Por ello te quiero presentar a Horizon, una plataforma con la que podrás crear apps y webs personalizadas funcionales chateando con la inteligencia artificial. Mira, si desde aquí le decimos crea una app profesional de servicios de Vijavi, que sería una aplicación que produce vídeos por inteligencia artificial para las empresas, al clicar en enviar, segundos más tarde nos podríamos encontrar con este resultado de aquí. Esto fue el primer intento, pero más allá de tener una visual muy bien trabajada, también lo podemos hacer funcional. Y es que si clico en integraciones veremos funciones como Supabase para tener funciones backend y de bases de datos. También podríamos añadir funcionalidades de tienda o incluso integrar seguimientos analíticos a golpe de un clic. Y una vez tengas todo listo, podrías clicar en este botón para publicar y de esa forma ya lo tendrías en producción. Gracias a Horizon, son los patrocinadores de este vídeo, me han dejado un cupón especial llamado Alejavi con la que podrás obtener un 10% de descuento adicional gracias a un enlace especial que te dejaré abajo en la descripción. Y ya sabiendo esto, vayamos con el siguiente bloque donde estaremos viendo una herramienta de inteligencia artificial gratuita que nos permite crear vídeos de calidad con audio. Cada vez son más herramientas de inteligencia artificial las que son capaces de generar vídeos con un audio sincronizado, pero lo cierto es que no tantas son capaces de hacerla con pocas restricciones, limitaciones y que generen una buena calidad de los vídeos. Y es que para poder hacer esto tenemos que saltar a Grok, otra plataforma que tendrás abajo en la descripción, y desde aquí si clicas en el apartado de Imagine vas a poder ver un montón de ejemplos de imágenes generadas por inteligencia artificial y lo mejor de todo esto es que cada una de estas imágenes lo podrás convertir al formato vídeo. Mira, si yo por ejemplo sobre esta imagen bastante compleja clicase en crear vídeo, me podría encontrar con este resultado. Además, funciona también que podríamos ponerlo a prueba con vídeos más complejos, como por ejemplo esta imagen, en donde si le damos a crear podríamos encontrarnos con todos estos resultados. Eso sí, lo mejor de Grok es el control que podemos tener en los audios. Para verlo te quiero mostrar esta imagen, donde tenemos a un vikingo que está junto a otros de fondo. Lo mejor es que más allá de generar vídeos, nosotros podríamos personalizar por completo lo que queramos que pase. Aquí yo por ejemplo acabo de escribir que empieza a cantar en coro con una sincronización labial. Y si clico en animar, pues el resultado sería este. Con Grok también hay que tener mucho cuidado en cómo le definimos los sonidos, ya que realmente si no se lo especificamos tiende a poner música y no hacer demasiados efectos de sonido. De hecho, en una imagen como esta de aquí, si nosotros le damos a crear sin decirle nada, tendríamos este resultado. Por el contrario, si nosotros volvemos a la aplicación y le decimos que se escuchen los efectos de sonido, como por ejemplo el de los drones, así como otras cosas más, al clicar en enviar, tendríamos esto otro de aquí. Otra de las cosas que podemos hacer con Grok es especificar palabras concretas que queremos que salgan en los vídeos. Mira por ejemplo la imagen de este conejo. Si yo le especifico por aquí que diga exactamente ¡ay, esto sí que es vida, mejor imposible con sincronización labial! Si clico en enviar nos podríamos encontrar con esto de aquí. ¡Ay, esto sí que es vida! ¡Mejor imposible! Eso sí, si lo que quieres es crear animaciones con personajes que no existan, lo mejor sería el siguiente bloque. Y es que desde aquí vamos a estar viendo la forma más fácil de reconvertir cualquier audio que queremos que diga un personaje a un vídeo final de una forma totalmente gratuita, ilimitada y que sobre todo podamos incluso monetizar. Para ello tenemos que saltar a la plataforma de Adobe Express, una plataforma que nos lo dejan bien claro, creando vídeos animados en minutos con un uso totalmente gratuito en donde no se requiere ninguna tarjeta de crédito.
Y es que desde aquí, tan solo creándonos una cuenta en Adobe, si clicamos en crear ahora, vamos a saltar a este apartado aquí, entre donde podemos ver un montón de personajes. Aquí yo, por ejemplo, voy a coger el de Hale, que aunque ves que se llama Tool, yo lo llamo así porque por este vídeo ya expliqué en detalle esta herramienta y así bauticé a este personaje de aquí. Y cuando nosotros tengamos un personaje elegido, el segundo paso sería ponerle algún fondo. Aquí de hecho vamos a tener un montón de fondos para elegir, en mi caso me voy a quedar con este de aquí, y ajustándolo un poco más, ten en cuenta que tú también incluso podrías ponerle un color verde para que sea una especie de croma que luego puedas quitar, ya que realmente el color transparente sí que es cierto que te lo dejan seleccionar, aunque no lo podrás descargar gratuitamente. Bien, yo voy a elegir este fondo de aquí. Y ahora puedo seleccionar dónde voy a querer publicar este vídeo. Por ejemplo, aquí nos encontramos la opción de YouTube, en donde podemos poner este formato de 16/9, tal y como es el vídeo que estás viendo ahora, o el formato short, que sería el 9/16. Pero también nos encontramos un montón de opciones más. Imagina que tú quieras subirlo en LinkedIn. Pues si le das un clic, ya podrías encontrarte todos los formatos que se utilizan en cada una de las redes sociales que tú selecciones. Yo para este ejemplo voy a elegir YouTube y el 16/9. Y ya con esto solamente me faltaría volcar qué quiero que diga el personaje. Aquí ten en cuenta que aunque tu micrófono a lo mejor no sea del todo bueno, si tú activas esta opción te va a mejorar la voz por inteligencia artificial y realmente parece que es como si lo hubieras grabado en un estudio. Así que ahora podrías grabar desde aquí tu voz o incluso si le das a este botón de buscar, podrías subir un audio que tú tengas en tu dispositivo, que realmente podrías venirte a la plataforma de Eleven Labs para crear el audio que tú quisieras o incluso modificar tu voz, porque si tú clicas aquí en cambiador de voz y te grabas tu propia voz, podrías modificarla por cualquiera que elijas por aquí. Aquí de hecho, en lugar de tener una voz genérica, tú sobre el apartado de voz vas a poder crear de forma gratuita el diseño de una voz concreta que tú estés buscando, simplemente describiéndola por aquí, como por ejemplo aquí cuando le escribo un protagonista de una serie infantil y si le doy a generar, pues poquito después nos podríamos encontrar con un resultado como este. Hola a todos amigos, soy yo, su amigo, y estoy muy emocionado de que estén aquí. Hoy va a ser un día... En el caso que nos guste la podríamos seleccionar, podríamos ponerle un nombre, un idioma y al guardar ya podríamos utilizarla eligiéndola desde aquí para convertir de un texto a una voz o incluso reconvirtiendo nuestra propia voz. Sea como sea la forma en la que queramos poner la voz a este personaje, cuando nosotros subamos el audio o lo grabemos, automáticamente se va a empezar a procesar y al hacerlo podríamos encontrarnos un resultado como este. ¡Hola! Soy Hale. ¿Qué te parece la facilidad para crear vídeos simplemente subiendo un audio? Hale, dilo del vídeo. Por cierto, si te gustaría saber cómo crear un canal de YouTube conmigo, fíjate en la tarjeta de arriba que Ale Javi te explica cómo. En este siguiente bloque vamos a estar viendo el mejor modelo en cuanto a calidad y funcionalidades avanzadas. Para eso tendríamos que saltar a Veo 3.1, la nueva actualización de los modelos de vídeos de Google que ahora nos permiten hacer mucho más. Desde Flow, ten en cuenta que ahora si clicas en nuevo proyecto, más allá de poder convertir de un texto a un vídeo, como por ejemplo uno de estilo hiperrealista de una persona que está haciendo surf mientras está mirando las olas, si clico en enviar, pues podríamos encontrarnos un resultado como este. Pero más allá de estas funcionalidades, una de las cosas que podemos hacer es el poder tener funcionalidades más avanzadas de imagen a vídeo, en donde nosotros podríamos referenciar cómo queremos que empiece el vídeo y cómo finalice, pero aquí, a diferencia de otras herramientas, nos dejan utilizar su modelo más potente, ya que en otras, cuando queremos utilizar funcionalidades avanzadas, normalmente tiran del modelo más antiguo. Pero para sacar el máximo partido de esto, yo te recomiendo que utilices modelos como Nano Banana para poder tener un control total sobre la imagen inicial y cómo queremos que sea la imagen final, para que tenga cierta coherencia y el resultado sea más sorprendente. Y para hacer esto yo te recomiendo venir a LM Arena, ya que desde aquí vamos a poder elegir un par de modelos de inteligencia artificial para generar una misma imagen a la vez. Aquí es muy importante que cliquemos generar imágenes para que podamos seleccionar el modelo de Gemini Nano Banana y algún otro que queramos probar, por ejemplo el de Hunyuan. Lo ideal de utilizarlo desde esta plataforma es que no vamos a tener marcas de agua. Mira, yo aquí por ejemplo le puse un alien realista de frente conduciendo una nave por el espacio. Me dio estos dos resultados y al yo elegir el resultado izquierdo, pues ya pude seguir iterando. Y ahora le pude poner aquí un segundo prompt de que la nave está de lejos, pudiendo tener esto como imagen final y esta otra como primera imagen para poder hacer un zoom que guarde una consistencia total con el personaje que queramos hacer el vídeo. Y es que si en Veo 3.1
nosotros ahora clicamos y subimos la imagen con la que queremos que empiece y la siguiente de cómo queremos que termine, si nosotros ponemos aquí que el alien está pilotando una nave por el espacio, al generarlo nos encontraríamos con este resultado. It's a long way from home. Esto incluso lo podríamos hacer algo más agresivo. Para ello, yo le voy a poner este mismo personaje en una biblioteca, teniendo esta imagen de aquí. Y como segunda imagen con Nano Banana, también conseguí hacer una especie de dibujo en un libro que está tirado en una biblioteca. Así que el dibujo lo vamos a poner como primer fotograma y el alien final como el último. Y al procesarlas en Veo 3.1 tendríamos este resultado. Otra de las cosas que nos encontramos ahora en Veo 3.1 es la posibilidad de utilizar los ingredientes. Y esto ya no solamente es elegir cómo queremos que empiece y termine el vídeo, sino que podemos combinar varias imágenes a la vez. Desde aquí, imagina que yo quiera salir en un vídeo, pues podría abrirlo como ingrediente, lo recorto y una vez subido podría subir otro objeto distinto, como por ejemplo este coche de aquí, para que cuando yo lo suba igualmente, si yo le pongo que una persona baja su Ferrari y dice hey, ¿qué te parece que podamos conseguir esto? Al clicar en enviar, pues podríamos conseguir este resultado de aquí. Hey, ¿qué te parece que podamos conseguir esto? Como puedes ver, el resultado, aunque no sea del todo malo, hace cosas raras como por ejemplo la puerta, y te he querido dejar cómo lo ha hecho la plataforma, ya que Veo 3.1 sigue teniendo fallos y nos obliga a iterar y gastar créditos. Respecto a suscritos, ten en cuenta que el coste sería igual que Kling, siendo de unos 40 céntimos de dólar por cada vídeo que creemos. El plan que ellos tienen sí que es uno mensual de $20 al mes, y además hay que tener en cuenta que más allá de ofrecerte el poder generar 50 vídeos semanales si utilizamos el modelo de 3.1 Fast, pues también tenemos otras funcionalidades como un notebook LM Pro, más almacenamiento en la nube, Gemini Pro, así como otras ventajas. Vamos a ir terminando con el penúltimo bloque, en donde estaremos viendo la inteligencia artificial ideal si queremos generar vídeos que luzcan realistas. Para ello tenemos que saltar a Sora, otra plataforma que te dejaré abajo en la descripción, y esta, a diferencia de Veo 3.1, tiene límites incluso más amplios que la versión de pago de Google, ya que Sora 2 lo podemos utilizar de forma gratuita y nos dejan generar bastantes vídeos. Y lo mejor de esta plataforma es que podemos ver un montón de vídeos que se están viralizando en las redes sociales, ya que lucen muy profesional. De hecho, para que veamos de lo que es capaz, si nosotros le pedimos un prompt como la de una anciana que está en su casa y sale a espantar a un cocodrilo que se le acerca, podríamos ver este resultado. Hey, what in the world? Get off my porch! Shoot! Go on now, I said leave. Don't you hiss at me. Get out of here. That's right. And don't come back. Y si le pedimos que una tortuga ataque a un bañista que está en un lago, podríamos encontrarnos con este otro. A great day. Además, también podríamos crear otros más surrealistas, como la de Einstein, vistiendo de una forma moderna haciendo un rap. These numbers all day, I ain't counting sheep. Split the pie, still left with 3.14 on me. Plug call, set the bag, moving fast as light speed. I told them that C, we just multiplying by the right meat. Figure out the function, I've been grinding with the limit. O incluso lo mejor es que podríamos salir nosotros mismos, como cuando aquí yo le dije que me crease un vídeo como si estuviera presentando a Shark Tank una idea de negocio de una IA que genera vidas paralelas. Tiburones, soy el fundador de Academia Artificial. Nuestra plataforma permite a cualquier persona explorar cómo sería su vida si hubiera tomado decisiones distintas. Es una inteligencia artificial que genera vidas paralelas. ¿A qué te refieres exactamente con vidas paralelas? La verdad es que Sora es sorprendente los resultados que consigue, pero tiene un pero, y es que a día de hoy para poder utilizarla necesitamos un código de invitación. Sobre el cómo acceder y cómo podría salir tú en los propios vídeos, ya tengo este vídeo de aquí en donde hice una guía completa. Vamos a terminar con el último bloque, en donde estaré compensando algunas herramientas como Veo 3.1 que solamente la puedes utilizar si es de pago, y Sora 2 que aunque sea gratuita necesitas un código de invitación. Por ello ahora vamos a saltar a Be Here, una plataforma que te voy a dejar abajo en la descripción, y esta, a diferencia del resto, nos van a dejar generar vídeos de una forma ilimitada, gratuita, y además ni siquiera nos pide que nos registremos.
Para poder utilizarla tendríamos que clicar en de imagen a vídeo y al clicar en generar vídeo desde una imagen, pues ya subiéndolo aquí lo podríamos generar. Aquí yo, por ejemplo, acabo de generar este astronauta de aquí que estaría moviéndose a partir de la imagen que le he subido por aquí, que también tiene un efecto como si fuera de juguete, y aunque el resultado no sea el mejor, tenemos que tener en cuenta que es ilimitada, así que si no nos importa tener una calidad un poco inferior, pero tener mayor libertad para generar todos los vídeos que queramos, pues realmente podríamos utilizar esta plataforma, de la cual también mencioné por este vídeo aquí, junto a otras 6 herramientas de inteligencia artificial que nos permiten generar vídeos de forma ilimitada. Además de esta, también te tengo que mencionar a la de One, ya que es una plataforma todo en uno que nos permite no solamente generar vídeos a partir de una imagen o de un texto, sino que tiene un montón de funcionalidades premium que podremos utilizar gratuitamente. La plataforma en concreto es esta de aquí y recientemente se ha actualizado con su modelo de One 2.5 y esta además está entre los mejores generadores de vídeo por inteligencia artificial. También es gratuita y limitada, aunque requiere un registro. Desde aquí, si nosotros le damos un clic, podríamos seleccionar que queremos pasar, por ejemplo, de un texto a un vídeo y si le especificamos un prompt, como la de que una persona está conduciendo una nave espacial y de esta forma podremos llegar hasta la Luna con nuestros vídeos, si mantenemos el modelo de One 2.5, seleccionamos una calidad de hasta 1080 de forma gratuita y añadimos el formato audio, pues ahora, siempre y cuando nosotros desactivemos desde aquí que no utilice los créditos, lo podremos utilizar de forma ilimitada. Y para poder ver de lo que es capaz, voy a clicar en generar y ya teniendo el resultado te lo muestro por aquí. Y de esta forma podremos llegar hasta la Luna con nuestros vídeos. Y lo mejor de esto es que más allá de tener las dos típicas funcionalidades, también podríamos añadir efectos que nosotros queramos a nuestros vídeos, como por ejemplo esta de aquí de disolver, que si yo la selecciono y subo nuevamente esta fotografía mía, al clicar en abrir y tras generarlo, el resultado sería este. Además de efectos, ten en cuenta que también podrías extender la duración de un vídeo generado por inteligencia artificial, seleccionar cómo quieres que inicie y cómo quieres que termine y otras funciones como la creación de avatares, así como otras funciones más. Sobre el modelo de One y en concreto la plataforma Qwen, que también es capaz de generar aplicaciones, textos e incluso imágenes, tengo este vídeo aquí en donde mostraba en todo detalle cómo podríamos utilizar esta plataforma de forma ilimitada. Lo cierto es que hoy en día las ideas ya no solo se imaginan, sino que se pueden ver, oír, sentir e incluso compartir.